¿Cómo te gustas, Bueno, la cita es mañana con el tiempo de juego a las 11:30 de la mañana. En un día esperemos que sea grandioso para el deporte español. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena noche. Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte. Última hora en COPE. Estar informado. Noche muy complicada en Tenerife, donde el fuego continúa arrasando la isla. Las autoridades lo tildan de incendio devastador. Ya se han quemado 8.400 hectáreas y el perímetro del fuego alcanza los 70 kilómetros. COPE Tenerife, Guillermo García. Quinto día de incendio después de una noche muy complicada y el fuego sigue abriéndose paso sin control. En solo 24 horas el perímetro ha crecido en 20 kilómetros, pasando de 50 a 70, y el número de hectáreas quemadas asciende ya a 8.400. En las últimas horas han seguido las evacuaciones de varias zonas en la vertiente norte y el número total de desalojados de sus casas asciende a 12.279 después de un cambio del método de conteo que ha reducido notablemente la cifra. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha insistido en que ahora mismo la prioridad es la vida de las personas. No tenemos que lamentar la pérdida de ninguna vivienda, pero en este momento también tengo que advertir que la prioridad es también salvaguardar la vida de las personas que están luchando contra el incendio. Por lo menos podemos contar una buena noticia, y es que la vertiente sur empieza a estar bastante estable. Y preocupa y mucho también los más de 1.000 incendios activos en Canadá. La situación tan crítica que están viviendo en el país y que mantiene a 35.000 personas desalojadas ha hecho que se haya declarado el estado de emergencia en la zona oeste. Uno de los oficiales de Yellowknife, una de las ciudades evacuadas debido a la proximidad de las llamas, afirmaba que los próximos días van a ser críticos. Nos dirigimos a un par de días críticos para llevar a cabo la gestión de este incendio forestal. Esperamos ver vientos del noroeste a oeste-noroeste en los próximos 2 días. Y esos son los vientos que empujarían los incendios en direcciones que no queremos. Y hablamos también de la guerra, porque un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Chernigov ha dejado al menos 7 muertos, entre ellos una niña, y 144 heridos, 15 de ellos menores. Y en Jersón, otro bombardeo ruso también ha dejado al menos un fallecido y varios heridos, según Kiev. Zelensky, emocionado, mandaba sus condolencias a la familia de la niña fallecida y un mensaje de ánimo a los vecinos de las localidades atacadas. En una jornada en la que ha viajado el presidente de Ucrania a Suecia, donde se ha reunido con el primer ministro sueco para tratar la cooperación entre Ucrania y el país nórdico, que está en trámites para unirse a la OTAN tras el levantamiento del veto turco. Por otra parte, Putin se ha desplazado al sur de Rusia, a Rostov del Don, para encontrarse con los generales a cargo de la operación militar en territorio ucraniano. No volvía allí desde la toma de esta ciudad en junio, en el intento de golpe de Estado del grupo Wagner. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y remontada del Real Madrid en esta segunda jornada de Liga, Alejandro López. Triunfo convincente del Real Madrid en el Powerhouse Stadium. 3-1 venció los de Ancelotti ante la Unión Deportiva Almería, con un doblete de un estelar Bellingham y otro tanto de Vinicius. En el resto de la jornada en la Liga, el Athletic venció 0-2 en el Sadar y Real Sociedad y Celta no pasaron del empate a 1 en Anoeta. Y hoy, desde las 12 de la mañana y en el tiempo de juego de la cadena COPE, tendremos una cita histórica con la selección femenina. Las pupilas de Jorge Vilda jugarán la final de la Copa del Mundo ante Inglaterra, y una de las jugadoras, Irene Paredes, decía esto antes de la gran final. El equipo lo viene haciendo muy bien. Mañana tenemos la oportunidad de jugar una final del Mundial, que se dice fácil, pero cuesta muchísimo llegar hasta aquí. Así que bueno, es momento de disfrutarlo y de hacer lo que hemos hecho hasta ahora, jugar al fútbol, que es lo que mejor sabemos hacer. En tenis está jugando Carlos Alcaraz las semifinales del Master 1000 de Cincinnati. De momento, el primer set fue para el polaco Hubert Hurkacz por 6-2 y el segundo parcial se lo ha llevado el murciano por 7-6. Y en baloncesto, Sergio Scariolo ya ha dado la lista para el Mundial de Baloncesto, que empezará el próximo 25 de agosto. Continúas en COPE, te quedas escuchando La Noche con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE.
estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? ¡Qué alegría poder encontrarme con ustedes nuevamente en Radio Carlitos Starlux! Y qué alegría poder hacerlo, señoras y señores, damas y caballeros, este día domingo por la noche, los lunes en Rock FM, cada martes en Cadena 100, los miércoles en Dial, en Radio Le, en Radio Estel, los jueves en la CNN, en DAZN y en Movistar Plus. Sintonizar un programa de música con canciones que vamos buscando en los archivos de amigos, en discotecas no sé, del primo, de la prima, cosas que van saliendo de los trasteros, que conforman un tesoro único que yo comparto con ustedes para que se luzcan delante de los amigos y digan cuánto sabe, cuánto conocimiento y cuánta sabiduría. Hoy, con permiso, vamos a descubrir cómo grandes músicos decidieron precisamente eso, dedicarse a la música. Algunos descubrieron su pasión siendo muy pequeñitos y otros algo más mayores. Por ejemplo, les voy a hablar, si me permiten, de una historia que comenzó en España, la historia de Leonardo. Los padres de Leonardo eran oriundos de un pueblo de la provincia de Zamora llamado Santibáñez de Vidriales. Toda la familia se dedicaba a la matanza del cerdo y sus chorizos eran los más conocidos de la comarca, los chorizos Bermillo. Leonardo repartía en una Vespa los embutidos a las charcuterías y tiendas de ultramarinos de la zona, y cuando llegaba a los destinos de su ruta, cogía su megáfono para advertir de su llegada a los clientes, entre los que también pues había campesinos que se dedicaban a otros menesteres. Un productor de la Motown rápidamente notó que esa voz era distinta, que en ella había talento, y sin pensarlo dos veces le hizo un disco. Nuestro amigo adoptó el nombre, Leonardo, de Lenny Kravitz, y este fue su primer gran éxito a nivel mundial. Give It Away. Una boquita en cada puerto, yo no quiero atarme al mismo cuerpo, pero estoy amordazado entre los besos de tu huerto. Yo no quise darte las dos manos ni trepar por los tejados, recogiendo el fruto del manzano. Raras veces matan los ladridos, pero tú callada me has mordido. Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota. Es mi pasatiempo. Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota. Es mi pasatiempo. Maravilloso, Lenny Kravitz, qué manera de cantar. Fíjense lo bien que cantaba en castellano, que luego el hombre dijo, yo quiero seguir cantando en inglés. Bueno, pues allá tú, también lo dices muy bien, pero no me negarán que el español lo borda. Vamos ahora con otro artista que curiosamente lo sacaban a rastras al escenario, desde el comienzo hasta el final de su carrera. Su timidez le acompañó toda su vida, recatado, culto, voz angelical, de clara inclinación religiosa y muy apegado a su familia. Es Axl Rose. Miren qué bonito. Por instinto, los secretos de un extraño laberinto, inventamos el amor a solas en cualquier rincón. Habrán notado que desarrolló ya desde el principio una técnica para dar más lustre a su voz. La educó en el monasterio de Silos, levantándose cada día a las 4 de la mañana para cantar. Noten.
se fue a fumar un cigarro en la grabación. Pienso en esa boca que me gusta, en la ropa que acaricia lo que oculta. Lo que veo que tiene un registro de voz, de verdad, un espectro muy amplio, ¿no? Desde hasta lo... Bueno. Primeramente, exactamente, arranca con los agudos, con una voz como muy femenina, y luego la baja en un Barry White auténtico. Es un espectro, tiene una horquilla de voz. Mire, otra vez. Qué bonito Axl Rose, sí señor. Bueno, Radio Carlitos, en 12 días estamos en el día 1, qué poquito nos queda ya, Nos queda poquito, ya estamos en capilla, Ya sé que me están aguardando con impaciencia. Aguanten un poco más, y aquí estaré. Entre tanto, siguen ustedes con el Grupo Risa. Adiós. Hola, Pepe, hola. Comienza la noche del Grupo Risa. Vete a cagar. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena very well. COPE. Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. Miguel Sergio García. Es que la vida es el programa. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Pues coño, habrá que subirle el sueldo. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustina de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas. Vamos. Ahí estamos, chico. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Ahí estamos, Easy Lover. Me gustaba a mí esta canción, Ay. Estamos hasta las 5, hasta que echemos la persiana, Me he enterado que hay unas persianas ahora que le das a un botón y suben solas. Qué maravilla. Yo tengo de esas, sí. Qué maravilla. La tecnología avanza, que es una barbaridad. Parrado, además lo puedes hacer con el teléfono incluso, ¿Qué me estás diciendo? Sí, con el móvil. Con un móvil. Y puedes pedir comida china con el móvil también, Parrado, ¿Qué me estás contando? ¿Y asturiana? Chico. También. Qué barbaridad. Bueno, ahí estamos, otra vez, ahí grabando, emitiendo este sonido cuadrafónico a través de este balón de Nivea que graba. Hoy he escuchado el fútbol, atención, con una radio nueva que me he comprado. Tiene memorias, tiene botones. Con presintonías. Sí, es una pasada. O sea, le pegas al botón y va cambiando de emisora sin tener que arrastrar la rueda. Perdona, Parrado, pero es que eso para nosotros era lo más de la tecnología cuando éramos jóvenes, Las radios con presintonías y sintonizador digital con LED. Pero lo más es que son exacto las presintonías que vas cambiando, va cambiando emisoras, pero se guardan las presintonías para que no las pierdas. Claro. Muy bonito. Y qué rabia daba cuando se acababa la pila y tenías que volver otra vez a memorizar todas las sintonías que tenías memorizadas antes. ¿Cómo cuando se acababa? A mí sigue pasando, Sigue pasando. Sí. Por favor, los fabricantes de estos aparatos, cuando cambias las pilas, es que se borran todas las presintonías y es como un volver a empezar en la vida. Volver a empezar de cero. Nos pasan muchas cosas en la vida, pues con la radio también, Ay. Bueno, ya sabes que estamos en el Twitter, estamos en el Facebook, estamos en el Telegram. En Facebook ya no estamos, En Facebook ya no estamos. Venga, perfecto. Hace un año que no estamos. Pero yo sí.
Claro, estás esperando de llegar tú. Exacto. Estás esperando que os fuerais vosotros. Sabia nueva, chico. ¡Viva el tecno! Bueno, habrá que recuperar unas charlas nuestras de madrugada, en la intimidad, en el calor, in the heat of the night, en el calor de la noche. Chico, qué barbaridad, como sea inglés. Con un tío que lo es todo. No ha habido campaña de anuncios en la radio donde no intervenga la voz de este personaje. Nuestro amigo Luis Ignacio González, una de las voces míticas del Jardín de los Bonsáis de Luis del Olmo, de mi época también. Oye, una charla muy interesante con Luis Ignacio González que vamos a escuchar después de este importante mensaje. Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. Y ustedes se lo querían perder. Y algunos se quería perder estas emocionantísimas. Este verano, si desconectas, te lo pierdes. Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición. Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo? Pues ahora mismo no hay focos activos. He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado. Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad. Carlos Alcaraz, buenas noches. Buenas noches. ¡Qué golazo! COPE. Si desconectas, te lo pierdes. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Vamos, damas y caballeros, señoras, señores, ladies and gentlemen, a esta hora de la madrugada nos atiende, pues mira, otro de los personajes que en cierta manera también ha recorrido un camino paralelo al nuestro. No en todo, pero por ejemplo es una voz de la radio, mejor que las cochambrosas voces nuestras, sí, es una voz de la radio, se ha dedicado al humor en la radio, como nosotros, sí, también. Ahora, luego sí, es una de las voces de la publicidad absolutamente paradigmáticas en España. O sea, no hay nada que no haya anunciado este personaje. Tiene un vozarraco para hacer... Yo creo que nació con esta voz. Luis Ignacio González, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, querido amigo de España? Demasiado, pero pasa volando, ¿eh? Es lo malo. Sí. La leche, sí, verdad. Sí, habéis visto que vozarraco tiene. ¿Tú naciste ya con esta voz? No, yo tenía gallos como el príncipe Felipe cuando era pequeño, igual. Uh-huh. Hasta que me cambió la voz y ya empecé a hablar así ya. ¿Sabes lo que pasa, Luis Ignacio? Que llevamos unas cuantas semanas que estamos recordando mucha publicidad vintage, que estamos poniendo muchas cuñas de radio de los años 80, de los años 90, y es inevitable... De cuando se hacía bien. De cuando se hacía bien, eso es una cosa que comentamos mucho. Eso es. Y entonces es inevitable que cada vez que sale una cuña con tu voz decimos, mira, ya está Luis Ignacio, y de tanto nombrarte, pues hemos dicho, vamos a llamarle por lo menos para que nos cuente cómo se vivía en aquellos años. Bueno, aparte de muchas más cosas, claro. Exacto, vamos a llamar a Luis Se vivía Ignacio, mejor. ¿no? Sí, bueno, los que no sepáis quién es Luis Ignacio, la que quiera, Whopper, tira una. Asómate. Para ti, de Tiendas Corti, la primavera. Sus colores, sus formas, tu estilo, otro ambiente, nuevas sensaciones. Para ti, tu moda. Asómate. Tiendas Corti, tu estilo. Tiendas Corti, tío. Tiendas Corti. Es el pequeño Luis Ignacio. No sabía yo que os gustaba la arqueología, ¿eh? Una cosa curiosa, ¿eh? Está bien. Pero qué bonito suena. Se me ha puesto la carne de avecren. Hay que decir a los más jóvenes que las tiendas Corti era la parte del Corte Inglés que estaba dentro de Hipercor, pero que no era Corte Inglés. Entonces le llamaban Ahora tiendas se llama Corti. Tiendas el Corte Inglés. Ahora se llama Tiendas el Corte Inglés directamente, ¿no? Sí. Una operación magnífica de marketing, decidieron unificar todos los nombres. Pero hay más aparte de esta, ¿eh? A ver, ponte. Saludos cordiales, señores. Hoy en nuestro programa tenemos a don José Guro, el vigilante jurado, apasionante profesión. Don José Guro nos da en estos momentos, en exclusiva, el pronóstico de la quiniela. Adelante, don José Guro. Real Madrid de Extremadura. Bueno, este ya no eres tú, ¿no? No, yo no me acuerdo de haber hecho esto. Os voy a coger a todos de las orejas. Es evidente que ese era el joven García, claro. Sí. Pero es mucho mejor el de ahora que el de antes. ¿Dónde va a parar? Bueno, exactamente, es que el de ahora está ya absolutamente talludito. No, pero vamos, hay las cosas como son. Que decir que el mejor José María García del mundo es el de Fernando, no hay duda, no. Eso lo sabe el propio García, de hecho. De acuerdo. El halago debilita. Es mejor que el mismo, y si lo sabe el propio García, de hecho, ¿eh? Sí, lo dije muchas veces. Pues es que yo me acuerdo, claro, yo estuve 2 años en
Antena 3 Radio. Entonces era un García más joven y yo también era mucho más joven, sobre todo. Y salía esa voz así un poco aflautada que hemos escuchado. El primer recuerdo que tengo yo de Luis Ignacio es ese, pues año 87, Antena 3. Entonces era un programa que llevaba a cabo José Antonio Plaza. No sé si ibais detrás de Antonio Herrero ya o de Miguel Ángel Nieto, Antonio Herrero. ¿Ibais detrás de uno de los dos? No, Miguel Ángel Nieto daba paso a toda la programación del Viva la Gente. Primero había un programa, entonces íbamos, más que detrás, íbamos insertados en el programa de Miguel Ángel Nieto, ¿no? Sí, no, exactamente, pues era el Viva la Gente con Miguel Ángel Nieto. Y luego, insisto, no sé si ya después con Antonio Herrero acababa a las 11:30 y hacíais media hora vosotros, me parece también. Bueno, en cualquier caso, aquello fue, en realidad, además, el embrión de Cruz y Raya, ¿no? Allí empezaron Cruz y Raya, sí, que José Mota y Juan Muñoz, porque ya, como decíamos antes, el tiempo pasa tan rápido que a lo mejor ahí los más jóvenes ya no saben quiénes son Cruz y Raya, ¿no? Hay que aclararlo. Bueno, pues José Mota y Juan Muñoz empezaron en el programa Viva la Gente Divertida de Antena 3 y enriquecieron mucho aquello, sí, es un poco mi táctica, ¿no? Es decir, como yo no tengo mucha gracia, pues siempre me rodeo de gente que sí que la tiene para pasar un poco desapercibido, ¿sabes? Ahora enseguida pues nos contará Luis Ignacio en realidad cómo accedió a una cadena grande puntera en ese momento y un auténtico milagro de la comunicación que fue Antena 3. Pero antes todos tenemos un pasado turbio y ese pasado turbio hay un denominador común para todos nosotros. Todos indefectiblemente hemos empezado en el colegio. Entonces nos vamos a aquella época, Luis Ignacio, del Colegio de los Salesianos del Paseo de Extremadura. ¿Qué pasó ahí? Sí, es verdad. Es cierto. Y pues ahí pasaba que era un recurso fantástico en las veladas de fin de curso, sacar la voz del tutor o del director o del tipo al que más manía se le tenía globalmente, sí, claro. Y los imitábamos, sí, pero se lo tomaban con... En ese sentido nunca tuve ningún problema, es decir, que nadie se enfadó nunca ni nada y todos empezamos en el colegio, tú lo has dicho, sí. Menos Cruz y Raya que empezaron en la mili, pero bueno. Sí, pero que en el colegio además sacabas adelante perfectamente el festival fin de curso, pues claro, se apoyaba mucho la peña en ti porque eras el que imitaba a los profesores y a la gente del colegio, entonces... Claro, es que era mucho más fácil, no había que currárselo mucho, entonces yo siempre iba de presentador, con otro que era muy gracioso, yo me rodeaba siempre del gracioso, y entonces yo iba de presentador y hacíamos, claro, cada vez que dábamos paso a un número, hacíamos un numerito de 2-3 minutos, que eso nunca era muy largo, hacíamos, y los propios profesores o profesoras daban el paso al número siguiente de la velada, y era un recurso fantástico, recurso que luego empleamos en las primeras emisiones de radios pequeñitas, primero radios piratas y luego radios locales. Por eso te decía que habíamos llevado todos caminos paralelos. Para empezar, todos coincidimos en la cosa esta del colegio, en invitar a los profesores. Y yo también, por ejemplo, coincido contigo en que fuimos radioaficionados y en que teníamos la misma pasión por las emisoras de radio cuando teníamos 8 o 9 años. Y en realidad también coincidimos, Luis Ignacio, en que empezamos con el periodismo y el periodismo era un pretexto, digámoslo así, pues hacer una carrera porque lo que querías era trabajar en la radio. Entonces utilizas la carrera como un pretexto, ¿no? ¿Tú recuerdas de 8 o 9 años las emisoras que escuchabas, los programas que te gustaban o no? Sí, perfectamente. De hecho, Radio Popular de Madrid, COPE, estaba en el 1224 de la onda media, no en el 999. Sí, me acuerdo perfectamente, Popular. Y había 9 emisoras, sí, por orden en el dial en Madrid, porque yo vivía en Madrid, claro. No. Te puedo decir de otros lados de España también, que también me las sé. ¿Sí? Pero no tendríamos programas. Es decir, que, nos aprendíamos las ondas medias, exacto, las frecuencias de... Sí, porque no había FM en casa en el año... A ver, yo nací en el 64, entonces en el 73, que fue cuando me regalaron mi primera radio, cuando hice la primera comunión, un transistor pequeñito, fue cuando dije, joder, lo que es esto, y ya fue, ya dejé de querer ser médico para querer ser locutor de radio. Y estaba pues Radio Nacional, después estaba por orden, en aquel Madrid estaba Radio Nacional, luego estaba la SER, luego Radio España, luego la Inter, que luego las cambiaron de sitio, después La Voz de Madrid, después Popular, Centro y Peninsular. Esas eran las emisoras que había. Y programas concretos que te gustaba escuchar, porque yo también creo que al igual que yo empezamos a tener una cierta pasión, ¿verdad?, por la radio espectáculo, ¿verdad? Por supuesto, porque la radio siempre es entretenimiento, aunque sea a la hora de informar. Creo que
en aquel entonces lo que era muy divertido para un chaval de 8 años era la saga de los porretas. No sé. Hombre, Manuel Lorenzo. Sí, y luego, claro, en aquel entonces, como la televisión no emitía por las mañanas y además incluso a primera hora de la tarde, a la hora de la siesta, cerraba la programación, entonces España se quedaba prácticamente totalmente sin emisión de televisión. Y claro, la novela de la cadena SER, o los dramáticos de Radio Nacional, o de La Voz de Madrid, o de la Inter, paraban un país. Sobre todo la SER era la más fuerte, ¿no? Sí. Y os contaré, hablando de pasado turbio, que una de las radionovelas que yo me escuché y que me grababa para poder oírla, que fue cuando dije, yo quiero dedicarme a esto de la radio, del ser actor del cuadro de actores, fue una que se llamaba María Celeste. Anda. Anterior a Lucecita. ¡Qué bárbaro! Pues eso ya, no, tiembla Wikipedia. ¡Qué barbaridad, macho! Entonces estamos ya que ya empiezas a trabajar en radio. ¿Radio Ciudad Real es la primera o Radio Este? No, Radio Ciudad Real fue previo a Radio Este, pero estuve muy poco, estuve 2 o 3 meses porque, claro, yo era de Madrid, entonces me salió lo de Radio Este, y aunque me lo estaba pasando muy bien en Radio Ciudad Real, emisora de la rueda de emisoras Rato, con perdón, asociada a la cadena SER, es decir, teníamos la onda media asociada a la SER y la FM a la rueda Rato. Y entonces allí me lo pasé muy bien. Yo tenía 18 años, estamos hablando del año 82, me fui para Ciudad Real. Y cuando salió lo de Radio Este, que fue el nacimiento de las primeras FMs locales en casi toda España, especialmente Madrid y Barcelona fueron los primeros puntos, y en alguna en Andalucía, pues dije, pues me voy a Madrid, ¿no? Y entré en una emisora pequeñita donde hacíamos de todo, que es el mejor de los laboratorios posibles. Eso te iba a preguntar, que cómo era la Radio Este aquella, y que qué tal se dormía en Radio Este. Pequeña, muy ahí, pequeña. ¿No? Yo he dormido en Radio Este, sí. Sí. Oye, estáis muy bien informados, ¿eh? Es curioso, sí. Yo dormía, pues pasa que la moqueta, que era de color azul y así como muy nueva, tenía una estática horrorosa. Entonces no era muy cómoda. Tenías que llevarte... Era más cómodo casi el sillón de la directora de Paloma. Era más cómodo para dormir. Alguna noche hemos dormido allí, sí, naturalmente. Con Paloma. Bueno, pues sí, muy bien. ¿Qué dices, pobrecita mía? Era Paloma, a la que todavía sigue por ahí, Paloma Figuerola, hermana de Luis Figuerola Ferretti, tristemente desaparecido, que por cierto fue mi primer cliente en publicidad. Eso ya, bueno, no quiero desvelar los capítulos del culebrón que estamos montando, pero bueno, yo prefiero seguiros a vosotros. Radio Este era muy pequeñita y no estaba asociada a ninguna cadena, con lo cual había que cubrir entre 4, pues una programación que empezaba a las 7 de la mañana y acababa a las 2 de la madrugada. Entre 4. Puedes imaginar, entre 4. ¿Y qué ocurría? Que cuando hacías un magazine de la mañana y no tenías obviamente ni producción, ni ordenador, ni internet, ni nada de esto, pues el recurso para llenar cosas también era la cosa de las voces, de las imitaciones. Ahí fue también una cosa que dije, oye, pues si tiro de esto alguna sección aquí, pues media hora más que lleno, ¿no? Porque claro, no ibas a estar poniendo disco tras disco solo, ¿no? Para el magazine y esas cosas. No, y a poco que además ahora, pues por ejemplo, grabas un fin de semana en un ordenador y el ordenador te va cambiando, pero antes grababas los programas en la cinta abierta, chico, y ahí tenías que cambiar tú las cintas y no estaba así programa grabado. Claro. Y entonces, ¿cuántos años en Radio Este? ¿Cuántos? 4 años, desde finales del 83 hasta el 87, que me repescó José Antonio Plaza y me llevó de la manita a Antena 3 Radio. ¿Y Plaza qué pasa? ¿Te había escuchado en Radio Este? Porque dar el salto a Antena 3 Radio, que ya era una cadena pujante. Yo estaba haciendo una campaña publicitaria en un estudio ya desaparecido que se llamaba Rexon. Y ahí entonces estaba haciendo, es que no me acuerdo qué producto, un vídeo, y estábamos aburridísimos y me puse a hacer el idiota imitando a Felipe González y no sé qué en un descanso. Y mira por dónde Plaza pasa, yo no lo conocía de nada, bueno, lo conocía de haberlo visto en la tele, claro, era una estrella de la televisión, Plaza, ¿no? Y entonces resulta que pasa por el pasillo y escucha lo que estábamos así haciendo, ¿no? Y al final me llama el técnico, me dice, oye, que José Antonio Plaza está aquí grabando una cosa para el Partido Popular o para Alianza Popular en aquel entonces, te ha escuchado haciendo estas tonterías y quiere hablar contigo. Y entonces pues me llamó y me dijo, no, es que estábamos el otro día, pasé por delante de la sala vuestra y te escuché hacer voces y tal. ¿A ti no te interesaría
venirte aquí a Antena 3? Pero, claro que me interesaría. Claro, por supuesto. Como para decir que no. Y así fue la cosa, sí. Y entonces, claro, tú estás contándonos que en el 87 te vas a Antena 3 y que ya entonces, paralelamente a tu trabajo en Radio Oeste, estabas desarrollando y grabando campañas de publicidad fuera. ¿Cuándo empiezas tú a grabar publicidad? Empecé, como os comentaba antes, el primer cliente que tuve fue Luis Figueroa Ferretti, porque era hermano de la directora de Radio Este. Tendría yo de aquella, pues, 19, 20 años. Y claro, oye, pues estoy buscando voces nuevas. ¿Tenéis ahí un chaval que graba las cuñas de las locales de la emisora? Todavía le queda mucho, pero para hacer una par de bocetos, que no tengo mucho presupuesto y tal, y además creo que tiene posibilidades, pues ¿por qué no me lo mandas? Y entonces me mandaron a una productora. Me hicieron una prueba y ahí grabábamos pues todas aquellas cosas que los grandes de la publicidad no tenían tiempo o no querían hacer. Y esas las hacía yo. Y empecé a hacer, sobre todo, vídeo corporativo. Y bueno, eso fue el laboratorio y el lanzamiento. Hablamos del año 84, más bien 85, ¿no? Sí. Y fue, pues esto es como ahora, ¿no? Pues el boca a boca. Después de Luis, pues fueron otros. Vino Arturo Marugán, que era otro de los grandes creativos, Santiago Lardíez del EP Montaje, en fin, gente que lo ha sido todo en ese mundillo, ¿no? Y tutti quanti, que no puedo nombrar más porque me voy a dejar muchos y luego pasa lo que pasa, ¿no? Anímate a descubrir un sabor exclusivo. Chesterfield responde al reto del sabor. El sabor de un rubio americano con toda la marcha de USA. Chesterfield responde al reto del sabor. El rubio joven de una América joven. Chesterfield, un famoso americano. Quería tener yo ahí mucha fuerza, No, era cuando estaba aprendiendo. Estas fueron mis primeras cuñas, si os dais cuenta. Era difícil mantener ahí esa voz ahí, que no es la que tengo ahora, era más joven, sí. Un poquito más débil, estaba yo más nervioso, que todo eso se nota, y sin embargo, pues apuntaba maneras. Dime 2 o 3 cosas, o 4, imprescindibles para hacer una buena cuña. Creerse lo que estás contando, es decir, que de alguna manera tú estás anunciando una cosa que a lo mejor no va contigo. A lo mejor eres vegano, pero tienes que anunciar... Salchichas. Salchichas, por ejemplo, salchichón. Y tienes que pensar que estás contando en muy pocos segundos las bondades de ese producto, creando una necesidad de compra, y como no tienes mucho tiempo para decir muchas cosas, porque el texto es limitado y a lo mejor tampoco lo has hecho tú y te lo han escrito y no es muy allá, pues tienes que venderlo con ciertos tonos, ¿no? Es decir, pues respetar las pausas, las entonaciones arriba, abajo, pues una técnica que se coge con el tiempo y con la práctica. Nosotros sabemos que a Luis Ignacio, por ejemplo, le encanta la música Bacalao y por eso nos creemos esta cuña que grabó. Los 16 éxitos más actuales. Top 95, volumen 2. No hay ningún otro con tantos éxitos. ¡Ni uno! Top 95, volumen 2. Otro éxito, Arcade. Qué frase mítica, ¿eh? Otro éxito, Arcade. Yo me lo compré por la intensidad, que pusiste, Luis. No me gusta el Bacalao, pero lo vendiste también, que me lo compré. Sí. Yo creo que Arcade me pagó mi primer coche. Una cosa absolutamente... Muy bien, Sí, señor, eso es lo que hay que contar. Esto, pocas bromas, O sea, ese era un cliente, aparte que era una delicia trabajar con ellos, era muy habitual y muy rentable, sí. Entonces, muy divertido. Deduzco, Luis Ignacio, que cuando solamente tienes 20 segundos para grabar una cuña, digamos que lo que grabarías en un minuto lo sustituye el tono y las inflexiones de la voz, ¿no? Claro, bien lo sabéis vosotros, pero es como todo, es decir, como cuando estás haciendo, tú dices aquello de saludos cordiales y tal, ¿no? Que lo dices tú mejor que yo. ¿Qué haces? Haces unas pausas, alargas unas sílabas y le das en la forma, pues igual para vender un producto lo mismo. Y a todo esto habíamos dejado a Luis Ignacio de la radio ahí en Antena 3, con Miguel Ángel Nieto, con Antonio Herrero, con García, con Pumares, con Goma Espuma, que os vamos a contar que no sepáis. Con Cruz y Raya, con Cruz y Raya. Sí, ¿no? Lo pasábamos muy bien, ¿eh? Y luego te marchas a Cadena Rato, ¿no? Sí, vuelvo a mi hogar, que decía el anuncio, ¿no?
Porque yo qué sé, ya me cansé un poco de la cosa del humor y dije otra vez, es que me voy a encasillar como... Yo vivía más de la publicidad que de la radio, tenía que tener más tiempo disponible. Antena 3 me llevaba mucho tiempo y yo iba subiendo, digamos, en la cosa publicitaria, y en aquel entonces, que no son los tiempos de ahora, pues a lo mejor tenías 8 grabaciones diarias, ¿no? Y claro, pues eso era estar disponible, y el que estaba disponible trabajaba. Por tanto, me fui a una cosa más cómoda, por no perder el contacto de la radio, que siempre ha sido el amor de mi vida, pues me fui a Cadena Rato, cuando dejó de ser aquello de La Rueda y dejó de ser Radio Cristal, y me fui a Cadena Rato Madrid, ahí en Velázquez con Ayala. Y me lo pasé todavía mejor, o sea que fue muy, muy divertido. Cadena Rato, que era la cadena de Ramón Rato, el hermano de Rodrigo Rato. ¿Ramón Rato y Rodrigo Rato se parecen en algo? No, son distintos. No tenían nada que ver. Nada que ver. Ramón era un tipo afable, encantador. A Rodrigo Rato no lo he conocido mucho, pero tenía un semblante ya de entrada bastante más tieso, ¿no? Mientras que Ramón era un señor, ¿cómo decirte?, muchísimo más cercano, lo cual no quiere decir nada porque no los he tratado a uno o a otro lo suficiente como para juzgar o describir. No quiere decir nada, ¿no? Pero de entrada, Ramón, que fue mi jefe, sí, era un tipo muy asequible y muy agradable. Y entonces ya, como tú estás en la Cadena Rato, pues también estaba Alfonso Arús, ¿no? Estaba Chico, Pedro Pablo Parrado, estaba Goles. Parrado. Sí, Isabel Gemio estaba por allí también. José Antonio Obies, que estaba en los informativos, Lourdes Zuriaga, había. Y entonces llega la 11 y compra la cadena. Compra la Rato, compra Radio Color y Radio Amanecer, que eran emisoras propias, y de repente se convierte aquello en Onda Cero. Y entonces, pues nada, como tú ya eras personal de la Cadena Rato, pues te quedas en Onda Cero. Tú tenías también por las noches, ¿no? En Onda Cero Música tenías tu programita, Era Escondidas. Era Escondidas, sí, que luego lo siguió haciendo Patrick de Frutos. Hombre, Patrick, se lo escuchaba yo. Hombre, pero lo empecé yo en Onda Cero Música. Fíjate. Y aquello era una cosa bastante poco complicada. Pues fíjate, yo empezaba a trabajar a las 8 de la mañana, estaba todo el día grabando por ahí de un lado para otro con el estrés del no llego, y cuando llegaban las 12 de la noche me iba a la radio a poner música hasta las 2 de la mañana. Bueno, por lo menos podías poner lo que te apetecía. Oye, sí, eso seguro. Sí, eso siempre lo he hecho y es lo que más me gusta, ¿no? Porque, como dice, la música de siempre, muchas emisoras, ¿no? Dice, claro, siempre ponen la misma, joder. Claro, que la música de siempre, que además te ponen una lista y no te puedes salir de ahí. No, eso es terrible. Sí. Eso te machaca en 2 semanas, vamos. El mascarón de proa, naturalmente, de aquella Onda Cero esplendorosa, resplandeciente y recién nacida, es Luis del Olmo. Luis del Olmo, que venía de la cadena COPE, de hacer protagonistas, donde ya había incorporado la sección de humor por definición del programa, que era el debate sobre el Estado de la Nación. El debate sobre el Estado de la Nación incorporó los jueves a doña Rogelia, también hizo una sección con Eugenio, es decir, que Luis sí que le daba mucha importancia al humor en un programa largo como protagonistas. Pero ahí está, el debate sobre el Estado de la Nación. Pero cuando llegó Luis del Olmo a Onda Cero, nació el Jardín de los Bonsáis. Ya sabéis que, lo digo para los que sois muy jóvenes, que Felipe González, cuando era presidente del gobierno, pues tenía una plantación de bonsáis en la Moncloa. Que no sé cuántos bonsáis debía haber. Luego no sé qué pasó con todos aquellos bonsáis cuando llegó Aznar. Pero bueno, ahí era la cosa de la plantación de Felipe González de los bonsáis, y entonces la sección se llamó el Jardín de los Bonsáis. Sí, en la radio eran virtuales, no eran, nunca nos invitaron, ¿no? Bueno, estábamos en protagonistas y nace el Jardín de los Bonsáis. En eso que me llama Alejo García Jr., hijo del famoso Alejo García, del gran Alejo, y me dice, oye, que me han dicho que tú imitas voces y tal. Y yo le digo, no, pues te han informado mal, No, yo no imito a nadie, ¿no? Coño, sí, que me han dicho, pues chico, pues no sé, pregunta, entérate, tal. Y al día siguiente, cabrón, que sí, que me han dicho que, que hay niños a estas horas, no hay niños. Bueno, y digo, sí, venga, joder, que sí, que te he engañado. Pues yo no tenía ganas, no me apetecía meterme otra vez. Digo, me he ido de Antena 3 con la coña del humor, no me apetece volver a meterme y tal. Pero bueno, hacía un Felipe González y dice Luis del Olmo, pájaro golfo, me parece que vamos a empezar el Jardín de los Bonsáis. Pájaro golfo, me parece que vamos a empezar el Jardín de los Bonsáis. Querido Luis, buenas noches. Ese sí,
Ese me suena mucho más cercano y más familiar, sí, señor. Mucho más cercano, sí. Porque ahora sí me hablas, estoy un poco más apagado. Pero antes, sí, es verdad. Es verdad. No, si te he oído en un anuncio yo. Señora, soy yo en la moto también, ¿no? Bueno, estas cosas. Pues nada, que sí, yo también me informo, hombre, ya sabes que... Bueno, pues le encantó la idea y empecé yo solo. Y después ya empezó aquello a llenarse de gente. Luego vino Daniel de la Cámara. Sí. Después entraron dos, Luis Miguel Martínez y Miguel Jiménez, desde Barcelona, y luego pues fueron pasando por allí bastantes humoristas, unos muy malos y otros muy buenos. Y para uno bueno que pasa no se lo quedaron, que es un poco lo malo de aquello, ¿no? Era una cosa que yo nunca entendí cómo funcionaba, porque era como cuatro que no estábamos tan organizados como puede ser el Grupo Risa, por ejemplo, sí, o Goma Espuma en sus comienzos. Si cada uno iba a su bola... Sí, es que debió faltar alguien después. Yo hice dos. No, pero sí, estábamos todos encantados y yo no sé qué mano negra, que fue en Barcelona la cosa, dijo, no, vamos a seguir con lo que había y tal y cual, porque, bueno, vale. A lo mejor es que, lógicamente, estábamos tan bien pagados en aquel entonces que decir, joder, es que otro más ya, otra boca, ¿no? Pero bueno, fue una pena. Yo de verdad te lo digo sinceramente, fue una pena que no cuajara aquello. Y yo le daba un año de vida a la historia y duró 18, incluyendo Punto Radio. O sea, que imagínate. Fíjate, 18 años de Jardín de los Bonsáis, y además, a lo largo de todos aquellos años tuyos en Onda Cero y en el programa de Luis del Olmo, hay una cosa que el otro día puso en el programa de Alsina, creo que fue Diego Fortea, hace poco, que son grandes clavadas, porque tú hacías de Felipe González un día, pero en la tertulia política, en la tertulia seria, en la de la mañana, y entonces, pues, yo no sé si los contertulios lo sabían, pero vamos, a los oyentes los debiste clavar a la mayoría. Esta historia sucede por lo siguiente. De repente, Luis quiere entrevistar a Felipe González, entonces presidente del gobierno, y Felipe González no le concede la entrevista. Entonces el berciano se cabrea como una mona y resulta que ese día lo entrevistaba al verdadero Felipe González Iñaki Gabilondo en la SER. Y a la misma hora, exactamente con las horarias y con todos los contertulios que ya sabían de qué iba, yo estaba en el estudio también, emitimos una entrevista ficticia con Felipe González. De hecho, al día siguiente, el periódico El País saca una columna que dice Onda Cero emite una entrevista ficticia con Felipe González. Y de aquella, Jesús Sánchez Benito, que era amigo mío, que era técnico en la cadena SER, me llama y me dice, macho, ¿qué estáis haciendo? Dice que me está llamando la gente a control y me está diciendo, cachondos, que el verdadero está en Onda Cero. Es real, ¿eh? Sí, no, es que pertenece al capítulo Grandes Clavadas. 27 de octubre de 1992, el programa Protagonistas de Luis del Olmo emitió en Onda Cero una entrevista ficticia con el entonces presidente del gobierno, Felipe González. Señor González, ¿estaba escuchando, don Felipe? No, a mí me parece surrealista que estén hablando mal a mis espaldas, mal de mí, porque sé que en el fondo no lo dicen en serio. Piense usted lo que ha dicho Maragall, y Maragall es un político. Sí. ¿Y sabe usted cómo se sabe si un político está mintiendo? No lo sé, dígamelo usted, señor González. Solo tiene que fijarse mucho en los labios. Sí. Cuando están quietos, que no se mueven, no pasa nada. Sí. Pero cuando se empiezan a mover, ya está mintiendo. En realidad, se trataba de una imitación de Luis Ignacio González, colaborador de la sección El Jardín de los Bonsáis. La ficción no fue revelada a los oyentes en ningún momento, y aunque la cadena recibió algunas llamadas cuestionando si aquel era el verdadero presidente del gobierno, hubo mucha gente que se lo tragó. Y no es la única vez que ocurrió algo así, porque ha habido muchos otros imitadores en la radio que no solo han conseguido colársela a la audiencia, sino altos cargos del gobierno. Por ejemplo, en aquella ocasión en la que David Miner, imitador del Grupo Risa en la cadena COPE, se hizo pasar por José Luis Rodríguez Zapatero para hablar con Evo Morales, presidente de Bolivia, y coló. Presidente. ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias por la llamada. Habla Evo Morales. Encantado de saludarlo, Evo. Quería aprovechar el momento para expresarte mi enhorabuena por ese cambio en nombre del gobierno de España. ¿Cómo te encuentras? Cambio. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias por la llamada acá. Muy contento, muy fortalecido, muy confiado en el pueblo boliviano, especialmente los pueblos indígenas, los movimientos sociales. Nos alegramos de que te incorpores al nuevo orden que queremos establecer en España y Latinoamérica, Evo. Cambio.
Muchas gracias, presidente. El grupo Risa también la lió en 2002, cuando Fernando Echevarría se transformó en José María García para hablar con el expresidente del Barça, José Luis Núñez. Y también color. Sí. José Luis. Hombre, José María, ¿qué tal estás? Mira, muy bien tú, tranquilo, viendo lo que está pasando. Pero... ¿Cuántos se acordarán ahora de José Luis Núñez? ¿Cuántos estarán recordando al eterno presidente? Sí. La que le ha caído al bueno de Juanito. Sí, porque, bueno, un desastre, ¿no? No hay nadie que hable bien aparte. ¿A ti la gente qué te dice? La gente de dentro que me llama, pero me llama cuando los encuentro, porque yo no quiero hablar con ellos, ¿no? ¿Y qué te parece lo de Bangal? Fijaos lo que decía Fernando al principio, vidas completamente paralelas que sacan en la misma sección a los tres, ¿eh? Nos sacan la misma sección a los tres, en la de Diego Fortuna con Alsina, sí, claro, grandes clavadas de cárcel. Buscando el despido. Esto ya no se puede hacer, ¿eh? Ya... Vamos, tirando al palo, balón al palo ahí, ¿eh? Es políticamente incorrecto ahora, ¿no? Como poco. Claro. No, Luis de aquella, cuando hicimos lo de Felipe, empezó un poco a acobardarse y dijo, oye, vamos a cortar esto, Vamos a cortar esto, porque no sé. Sí. ¿Qué pasa, y dice, Luis? verás, si a micrófono cerrado dice, bueno, mira, para que parezca una broma, yo te preguntaré, ¿dónde se compra usted las chaquetas? Y tú me dices, en el Corte Inglés, y ya damos paso a la cuña del Corte Inglés. Esta era la coctelería mágica de Luis, que podía meter en una misma mesa a Montserrat Caballé, a un fontanero, a un señor que se había escapado de la cárcel y a una monja, vamos, y los entrevistaba a la vez en 10 minutos, a todos, o sea, ¿no? Que al final Luis del Olmo fue idea tuya y luego te cojonas, al final te culas en tablas, sí, tío. Es que Luis lo hacía tan bien que al día siguiente ya sabéis lo que pasó en la prensa. Entonces yo me estaba dando cuenta que el talento de Luis era tan enorme, lo sigue siendo, que al final me reconcomí a mí mismo y dije, ostras, Pedrín. y paramos, sí. Con nuestros amigos del Corte Inglés. Sí. Eso. Oye, Luis Ignacio, hablando de protagonistas, naturalmente que hay que reivindicar la figura de Antonio Rúa. ¿Qué representó Antonio Rúa para protagonistas y especialmente para el Jardín de los Bonsáis? Bueno, Antonio Rúa fue, al principio no empezó como guionista en los Bonsáis, Antonio, pero se incorporó muy pronto porque el espacio gustaba tanto que Luis dijo, mira, tengo que meter un primer espada en guión, y aunque Antonio escribía todo lo que salía de la mañana a la noche, porque trabajaba mucho, Antonio era un tipo muy currante, escribía casi todo lo que decía Luis, se lo escribía Antonio, pero es que le escribía hasta pregones de fiestas, ¿no? Sí. Entonces Antonio era un tipo, ¿cómo decirte?, que no tenía nada suyo, que fue el alma de esa radio, que ya tenía mucho a su espalda, y que tenía la capacidad de, si un programa duraba 1 hora y tenía que escribir un guión, pues lo escribía en 1 hora y cuarto. Es que era absolutamente, vamos, me río yo de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Comparada con Antonio Rúa, que se nos fue hace un par de años, ahora en noviembre, que falleció, y que para nosotros además fue un padre adoptivo, porque era, ¿cómo decirte?, el concepto de arriba abajo de lo que es una buena persona, y además uno de los tíos más divertidos de este medio que me he encontrado yo, sin duda. Y un tío brillante, además. Brillante. El tipo decía, escríbeme para mañana, para dentro de 1 hora, una obra de teatro sobre el cangrejo zurdo y en verso, y te lo escribía. Es decir, ¿cuánto dura la obra? 30 minutos. Y en 40 minutos estaba escrito. O sea, eso era Antonio Rúa, oías, ¿no? ¿Verdad, Luis del Olmo? Eso que dices tú, buenos días España, la radio mañanera, los amigos de la radio, que sea esa cosa que... Eso era Antonio Rúa. Eso era Antonio Rúa. Que hizo muchas otras cosas, ¿eh? Muchas otras cosas, porque él ya venía del mundo de la publicidad también. Él había hecho campañas publicitarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre otras cosas, aquella de cuate, aquí hay tomate, pues estas cosas. Esa era de Antonio Rúa. Sí. Somos una verde pradera alfombrada por la que el corretear cogidos de la mano de la palabra es una suerte de alegría de vivir permanente que exhibimos en este programa y su preferencia, amigos. ¿Sabes, Luis, cuál era el secreto de que el programa nos funcionase tan bien, querido jefe? ¿Sabes cuál era? Bueno, vosotros. Sí. No, para nada. Eras tú. Pero es que no vas muy desencaminado, porque el problema, o sea, la ventaja era que si Luis del Olmo estaba hablando con alguien que imitaba a Felipe González o a La Pantoja, en el caso de Daniel de la Cámara, pues es que se creía que estaba hablando con el de verdad. Entonces, de repente él se metía en el ajo y se creía que estaba hablando con el de verdad. Una vez
a mi compañero Federico de Juan le dijo que imitaba a la duquesa de Alba. Habían secuestrado al hijo de la duquesa de Alba, o sea, de verdad, lo habían secuestrado al mayor, lo habían liberado, y de repente el otro se empieza a calentar y dice, ¿qué diría usted? Bueno, lo hace mejor David que yo, pero ¿qué diría usted a esos querida duquesa, a estos que han secuestrado, a estos canallas que han secuestrado a su hijo? Canallas que han secuestrado. Pero ¿cómo puede preguntar eso? Sí, claro. Entonces Federico dijo, no tengo palabras. Claro. ¿Qué iba a decir, no? Además es que Luis vivía tanto la radio, creo que lo he contado por aquí. Yo recuerdo de un viaje que hice contigo de Madrid a Zaragoza en tu coche. Y sí, en el 95. ¿Conducías tú? Sí, naturalmente, eso ya, por eso, en huelga de decirlo, por eso sobra. Y al día siguiente creo que hicimos los bonsáis en Zaragoza, en la radio, no sé por qué estábamos allí. Y luego estuvimos comiendo con Luis en el asador de Aranda, toda la gente que estábamos, y es que Luis durante toda la comida, es que no hacía más que hablar de la radio, todo el rato hablando de la radio. Sí, él ha vivido. Y le ha costado, salir de la radio, le ha costado sangre, sudor y lágrimas, sin duda, ¿no? Oye, has mencionado antes la inteligencia artificial. ¿Nos vamos a quedar sin trabajo, tío? Sí, pues no, miedo me da. Miedo me da. Es decir, que esto es como si tú tienes... bueno, quiero decir que espero y deseo que sea una manera de cubrir trabajos menores y que si la gente quiere rozar la excelencia nos siga llamando, pero evidentemente el grupo Risa nunca se va a quedar sin trabajo, pero estos que nos dedicamos a narrar documentales y estas cosas puede que nos afecte un poquito más, ¿eh? Yo he visto máquinas que clonan la manera de decir de gente con sus propias inflexiones. O sea, no es el locuendo de la empresa municipal de transportes. No tiene nada que ver. No, sí, yo he escuchado máquinas imitando, por ejemplo, actores americanos que lo clavan. O sea, es que claro. O sea, tiene el patrón de la voz y le pones cualquier texto y te lo lee exactamente igual que lo haría. O esa imagen que ha salido hace poco de la policía deteniendo a Donald Trump, ¿no? Es decir, que ha salido en redes, ¿no? Que era mentira. Hombre, yo sí, no sé, a través de la inteligencia artificial, hombre, si pudiera manejarla, igual dentro de un par de días, martes o miércoles, y voy un poco... Oye, hazme el espejito de Herrera que me hace un favor, que voy un poco apurado. No estaría mal eso. A ver, es que son dos cosas. O sea, por un lado está la inteligencia artificial escribiendo textos, que ya lo hace muy bien, y por otro lado está la inteligencia artificial haciendo voces o vídeos, que también lo está haciendo muy bien. O sea, es que cubren todos los aspectos y nos pueden mandar a todos a casa. Hace poco hice un documental de estos de la noche temática para Televisión Española y hablaba de la inteligencia artificial en Chicago hace unos años que preveía los delitos a cometer. O sea, ¿cómo se llamaba la película aquella? Minority Report. Eso, exactamente. De esa manera. Pero claro, esa inteligencia artificial estaba programada, lógicamente, por gente y tuvo serios problemas y acabaron retirándolo pues por lindezas tales como que si tú eras de raza negra, la máquina a la hora de juzgarte tenías 5 veces más probabilidades que un blanco de que te declarara culpable por tráfico de drogas, por ejemplo, ¿no? Ya. No, es que yo no es sé, un documental muy, lo han emitido ya, es una pasada. Y claro, en algún lado tiene que estar el truco. Sí. O sea, no puede ser todo tan bonito decir, oye, hazme el espejito de Herrera. Claro, hazme la noche el Grupo Risa la va a presentar hoy Pedro Sánchez. Vamos a poner la voz de Pedro Sánchez que haga el programa. Oye, y así por ir concluyendo, háblanos de tu etapa ya con los clones y con Gallego y compañía en Intereconomía. ¿Cómo fue aquello? Sí. Pues fue muy bien hasta que dejó de ir. Es decir, aquello fue un crecimiento espectacular. Nos llaman de lo que era Intereconomía cuando no había TDT y nos proponen hacer una viñeta de 5 minutos diarios. Y dijimos, oye, ¿y por qué no? Pues mira, esto casi es un máster pagado, porque vamos a aprender lo que es televisión en una tele que no ve nadie, porque nadie tiene TDT, y esto emite en TDT, era muy experimental, pero claro, fue creciendo, hasta que creció tanto, que ¿dónde estaba el truco? Pues que no se sostuvo, claro, es decir, económicamente aquello fue un grupo que tenía, aparte de la tele, radio, prensa, en fin, una agencia de noticias, y aquello no fue bien económicamente al final, y hubo que, lógicamente, sacar unas tijeras como las de la pescadería y recortar todo lo que no se podía sostener, claro.
Fue muy bonito mientras duró y sobre todo muy gamberro. Lo que más, yo creo que lo más divertido era cuando se veía que habíamos comprado todos los aditamentos para el sketch 10 minutos antes en el chino. Sí, totalmente, ¿no? Porque no había presupuesto, no había nada de presupuesto. Entonces, esa gamberrada de decir, pero qué morro tienen estos tíos aquí que no se han gastado 50 euros para vestuario, ¿no? Pues yo creo que eso era la gracia, porque no podíamos competir con otros programas. Luego los teletipos de Telemadrid ya estaban un poquito más cuidados. Ya se incorporó Quero, que no estaba en Los Clones. Se incorporó también una presentadora, actriz maravillosa, que era Alejandra Andreu, Miss Internacional, por cierto, paisana tuya, Fernando, de Zaragoza. Sí, toda la gente de Zaragoza es magnífica. Sí, y por ejemplo, Roldán, María Nicole Corto. Bueno, hombre, pues claro, yo qué sé, estas cosas, hay de todo como en botica, pero lo pasamos muy bien y bueno, eso duró 2 años y ya al final, pues yo volví un poco a dedicarme a lo que me he dedicado siempre, ¿no? Que era como hemos abierto este programa, pues a la locución, narrativa, documental, y pues hacemos un poco de todo. Es verdad que la publicidad ha cambiado mucho. Hay mucha voz de berberecho por ahí y hay también... ¿Mucha voz de berberecho? ¿Voz de berberecho? Sí, exactamente. Voz de berberecho, ¿Qué es una voz de berberecho? Define voz de berberecho. Voces indefinibles, ¿no? Es decir, cosas así, ¿no? Dices, pero si no se le entiende. O esas voces mortecinas que dicen lo mismo te quiero que me cago, ¿no? Que dices, dicen lo mismo, ven a este banco y te trataremos bien. Cómete este arroz congelado y estará muy rico y debes ir. Todo lo dice igual, coño. Como no hay presupuesto, tú pones a 2 tíos bailando en un salón, una guitarrita y un silbidito y hasta el spot hecho. Antiguamente, si tenías que hacer una marca de arroz, se iban 30 tíos a Vietnam a rodar y se tiraban 2 meses. Si vas a la feria de día, ven en tren de cercanías. Si vas a la feria de noche, coge el tren y deja el coche. Yendo en tren a San Fernando, el tiempo pasa volando. Disfrutas la feria entera sin pensar en carreteras. Ven a la Feria de San Fernando en tren de cercanías, del 14 al 19 de julio. Cercanías Renfe, la forma de moverse. Si es que donde hay talento. Si es que no sé, las 2 voces son el mismo locutor. Esta es la ductilidad que yo he hecho mucho de menos en la publicidad que se hace hoy en día. Por eso en mi casa no tengo televisor. No tengo televisor porque no puedo. O sea, ya cada vez que entra un intermedio dijo, mira, déjalo. Y algunos de los que salen son míos, con lo cual peor todavía. O sea que... no... que tenemos que quedar un día a tomar algo, Luis Ignacio, amigo. Me encantaría de verdad, en serio, sí, que señor. Ahora ya que no hay pandemia y cosas de esas, ya sabéis dónde estoy, lo he pasado muy bien, se me ha pasado volando, espero que los oyentes también lo hayan pasado bien, y os agradezco muchísimo que hayáis pensado en mí, que no soy un señor radicalmente conocido, pero que bueno, pues estoy ahí en este medio, oído sí, y sobre todo que amo la radio igual que vosotros. Eso es, Luis Ignacio, un abrazo muy fuerte y gracias por el rato, tío. Luis, muchísimas gracias por haber venido a la entrevista. Qué recuerdos, me he enterado que venías tú y no me queda ahora más recuerdos. Un abrazo, maestro. Sí, queda ya poco más, que Herrera y poco más. No hay radiofonistas ya, ¿eh? Menos mal que nos queda el grupo Risa. Sí, señor, menos mal. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós, Luis Ignacio. Bueno, pues después del gran Luis Ignacio González nos quedan escuchar las apasionantes noticias de las 2 y luego seguimos ruta hasta las 5.